Bienvenidos al Club de Lectura. Yo soy Soledad Massín, ella es Rocío Baró y él lo están viendo en pantalla. Seguramente también lo van a escuchar próximamente cuando entren al podcast. Es Reinaldo Sietecase, periodista, escritor. Hola Reinaldo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Reinaldo, te escribiste un crimen argentino, hablando de un crimen argentino que estamos en la reedición y además porque ya se convirtió en película, estás de estreno. ¿Escribiste un crimen argentino gracias a Eloy Martínez, Tomás Eloy Martínez? Sí, yo suelo decir que es una mezcla de destino y azar, que es como me pasan muchas cosas en la vida. En realidad yo era cronista de Rosario 2 en aquel momento, trabajaba también en el ET8 y fui a cubrir un motín a Coronda. Esto pasó hace 21 años, más o menos, 22 años, y me topé con el motín por un lado, pero me acordé que había un hecho que se hablaba mucho en mi casa, se hablaba mucho en Rosario, un hecho criminal muy singular. No voy a spoilear ahora la peli sobre todo, pero un asesinato con características muy singulares y que el asesino estaba en Coronda. Entonces, una vez que se calmó un poco el motín, yo pregunté, voy a usar el nombre que uso en el libro, que no es el real, que es Mariano Márquez. Pregunto por Mariano Márquez, me dicen, está en la biblioteca. Y bueno, pido verlo, me dicen, sí, no hay problema, él anda por acá sin ningún problema, circulaba por el penal como quería. Y ahí conozco a este personaje que me cita a Foucault, a Sartre, que me habla de Cortázar, que me cuenta lo que pasaba en el penal, sabía todo lo que pasaba, cuánta gente estaba con prisión, con sentencia no resuelta, qué sé yo. Me fui deslumbrado, me convenció de que no era el asesino, que no había matado a nadie, que era inocente. La verdad que en una hora de charla me fui impactado. Cuando volví al diario, escribí la nota del motín, escribí un recuadrito sobre el caso de él, pero desde ahí me quedé obsesionado con esa historia, fui a la hemeroteca, fui a la Capital, al diario La Capital, fui a buscar información, y bueno, me quedó eso en la cabeza, y ahí sí aparece Tomás Eloy, porque en paralelo participo de un taller de periodismo narrativo en Buenos Aires, de la Fundación García Márquez, y había que escribir un texto de unas 10, 20 carillas. Yo tenía esta historia en la cabeza, no la había escrito nunca, la terminé escribiendo, y cuando Tomás Eloy, que era el coordinador de ese taller, hace la devolución periodística, sobre cada texto éramos 10 periodistas, cuando me toca a mí leer, termino de leer, me dice, mire, antes de que yo le haga mi observación periodística de edición, usted ahí tiene una novela. Y yo le digo, bueno, es una buena historia, y él me dice, no dije que la puede escribir, le dije que tiene una novela. Así que te imaginas, salí de ahí muy, muy impactado, y digo, bueno, la pucha, tengo que ver si puedo escribir esto, si lo dice Tomás Eloy Martínez, además con la admiración que yo le tenía a Tomás. Así que bueno, y a partir de ahí me puse a investigar el tema, a hacer notas, a pedir acceso a los expedientes, y al año, y con esto cierro para no hacerlo tan largo, volví a verlo a Tomás en Buenos Aires. Yo ya me había venido a Buenos Aires a trabajar, a la revista 21, y me acuerdo estábamos en la Biela y le cuento que estoy muy, muy embarullado, con mucho material, con muchas entrevistas, y él me mira y me dice, te dije una novela, no una investigación periodística. No leas más nada, no mires el expediente, no entrevistes más a nadie, sentate y escribí esa historia. Y bueno, lo que era cuesta arriba se me hizo cuesta abajo, yo nunca había escrito una novela, así que me empujó a la narrativa, no solamente me hizo escribir. Y el libro se publicó en el 2002, o sea que cumple exactamente 20 años. Y te dijo una novela, no te dijo una película. No, tampoco, la verdad que inimaginable. Bueno, él no hubiera imaginado que Santa Evita se convirtió en serie y que Natalia Oreiro hace Evita, no sé. Digo, son cosas que pasan, que ocurren. Acá aparece mi gatito. Son cosas que ocurren sin que uno tenga esa voluntad, ¿no? A ver, desde que salió el libro hubo mucho interés. Este libro estuvo 3 veces por filmarse. Desde el 2006, Juan Pablo Buscarini de Pampa Film, que es rosarino también, cuando leyó el libro me dice, esto es una película, tenemos que hacerlo, qué sé yo. Bueno, y fue yendo, viniendo, hubo varias oportunidades que parecía que se concretaban, y finalmente él consiguió que Warner Bros., una empresa muy, muy grande, bueno, apostara a que esto fuera una película, y de ahí las cosas empezaron a cerrar, y después el broche de oro es que el escenario sea la ciudad de Rosario, que hayan decidido que esta película
se filme en el lugar donde ocurrió, bueno, es un plus, ¿no? Y a mí me da una gran alegría las dos cosas, que se convierta en película y además que sea una película que se haya podido narrar en la ciudad, ¿no? Y llevándote a esta distinción que te hacía Tomás Eloy Martínez, que te decía, bueno, pero esto lo que vos hiciste fue una investigación periodística, y yo te pedí una novela. ¿Cómo haces ese cambio del periodista a algo un poco más narrativo o quizás permitiéndote algunas licencias? ¿O hasta qué punto te las permitís? No, yo cuando entendí que era una novela me permití todas. De todas maneras ya tenía hecho una investigación hecha. Entonces, hay muchos colegas que trabajan el tema policial y me dicen, en tu libro hay más verdad que en los expedientes. Hay mucha más verdad. Y claro, pues yo entrevisté como 40 personas, además del expediente. Después me tomé licencias. De hecho, en la película, mi sacrificio más grande en el traslado al cine es justamente que no se cuenta demasiado la historia del personaje central, de Mariano Márquez. Ese es el sacrificio más grande, que en el libro está desarrollado, ¿no? Su infancia, su adolescencia, su relación con el padre, eso no está no afecta al cuento general, pero para mí sí era importante contarlo. Y eso es todo imaginación, está todo inventado eso. Así que bueno, porque yo quería contar por qué el tipo llegaba a esto. Y era imposible accederlo, yo lo entrevisté varias veces a él, pero era imposible porque me mentía todo el tiempo. Entonces en un momento, ya cuando Tomás me dio ese permiso, ese ok, digo, ya se terminó, yo lo voy a construir a mi modo, a mi manera. Y bueno, por eso es un hecho real, pero con las licencias de la novela, porque si no hubiera sido una non-fiction. Y a mí no me interesa la non-fiction. Yo tomo muchos casos reales. Mis 3 novelas tienen alguna relación con hechos reales, pero después nada, son novelas. Ahora estoy escribiendo una 4ª que quizás, estoy ya corrigiéndola, que quizás mi novela más, menos asociada a la realidad, pero aún así, al ser un policial, ustedes saben, los policiales el género negro tiene mucho anclaje con lo real, ¿no? Por eso creo que atrapa tanto, porque permite entender una sociedad, entre otras cosas. Te consulto, ¿tuviste alguna injerencia en la película? Aunque sea decir, mira, che, meteme por favor un paseo por Arroyito, que se vea en un momento un llavero de Rosario Central, algo, o nada, cero. No, sí, mucha, porque me ofrecieron participar del equipo de guionistas, yo no quise. Me parece que es un registro de escritura que yo no manejo, que quizás me pongo a hacerlo y lo hago. De hecho, hay escritores, Sergio Holguín es un ejemplo, que me contaba que está guionando ahora que después de que hicieron una serie con uno de sus libros, él se enganchó y se puso a hacer guiones. Pero a mí no me interesa, me cuesta bastante trabajo escribir novelas, tardo bastante tiempo, mis novelas son de cada 4 o 5 años yo publico una novela, sí, demoro bastante. Y me parecía que meterme en el guión era asumir otro trabajo. Pero sí estuve todo el tiempo hablando con el equipo de guionistas, que es muy bueno, por cierto, son 3 guionistas. Todo el tiempo me consultaron, todo el tiempo opiné. Y en esa negociación fui accediendo a cosas y fuimos agregando cosas. En algún momento hubo que reforzar un poco la relación entre los 2 secretarios. Y bueno, y opiné. En un momento Juan Pablo Buscarini, que a todo esto es fanático de Newell's, se le ocurrió que metamos algo que dé anclaje futbolero, que Rosario es tan futbolera, que no está en el libro, y dijimos, bueno, en 1980 veamos qué pasó, y justo coincide que salió campeón Central. Pero si hubiera salido campeón Newell's, hubiera habido alguna marca con Newell's, porque en definitiva lo que queríamos contar era esto que nos pasa tan cotidianamente en Rosario, la pasión por el fútbol. Bueno, en esas cosas sí intervine y accedí sobre todo a cosas que hicieran que el guión fluyera, porque entiendo que es una obra sobre otra obra. O sea, la película es una versión sobre mi libro, que a su vez es una versión sobre un hecho real. Mi preocupación era que no se, y ahí sí yo estuve más riguroso, que no se traicionara el espíritu del libro, que no es el crimen, que para mí era muy importante. No expoliamos nada porque se llama Un crimen argentino. Es decir, el crimen no es el hecho central de la peli. Para mí el hecho central de la peli es muy importante porque no se transitó tanto en la literatura argentina, y es el conflicto entre los secretarios y el juez que quieren hacer las cosas bien y la dictadura militar imponiendo otra cosa. A mí me parece que ese conflicto está buenísimo. Además es algo que me surgió haciendo la previa, hablando con los jueces, con los secretarios,
me contaban todo lo problemático, que ellos habían sido jueces de la dictadura. Y sin embargo, eran tipos honestos y que querían hacer las cosas bien. Y me pareció que ahí había un conflicto para contar, que incluso trascendía el crimen, que de por sí es muy espectacular, ¿no? Es decir, si no traicionan la idea del libro y no me traicionan a los personajes, ¿cómo no van a poder cambiar alguna cosa? ¿Cómo no van a poder darle un swing que sea más agradable para convertirlo en una ficción cinematográfica, ¿no? Como trabajador de la palabra, esencialmente, ¿qué es lo que te pesa más? ¿Qué género te pesa más? ¿La novela, la narrativa, la poesía o el periodismo? Ajustarte a los hechos, contar historias ajustadas a tal cual ocurrieron. Vos sabés que no, en realidad no me pesa ninguno, nada me pesa, al contrario, yo soy producto de mi deseo de escribir fundamentalmente. Yo ya trabajaba en revistas literarias a los 17 años, yo hice una revista en el colegio secundario, o sea, hacía revistas literarias, participaba de grupos literarios antes de soñar con ser periodista. Yo llegué al periodismo bastante después, a los 20 y pico, mucho después, y porque, no sé, porque me di cuenta que a lo mejor podía laburar de eso, y no en un banco como había trabajado, no en una metalúrgica, no en una imprenta. De pronto me digo, uy, se puede trabajar el periodismo, y el periodismo me salvó. Me salvó en el sentido de que estaba más cerca de lo que a mí me interesaba, que era contar, escribir. Poesía escribo desde muy chico también. Y no sé, con el tiempo he podido resumir todo, es decir, soy la misma persona, la que de pronto esta noche hace un comentario de política, que no deja de ser contar lo que está pasando, y de pronto hago un programa de radio y de pronto escribo una novela y sigo escribiendo poesía, cosa que no dejo de hacer nunca, es lo único que sé que no voy a dejar de hacer. Puedo dejar el periodismo, puedo dejar de escribir narrativa, pero la poesía es algo que viene con uno, es casi una condición. Después puede ser buena o mala, pero es un modo de estar prácticamente, de entenderse con el mundo. Y la verdad que no me pesan, creo que conviven en mí, tengo la claridad de saber que cuando escribo literatura tengo todo permitido, y cuando escribo un texto periodístico, una crónica, uno tiene que ajustarse a la realidad, a la llamada verdad de los hechos, ¿no? No mentir, no imaginar, no fantasear, pero sí en la literatura, ¿no? Así que no me hace ruido. De pronto ahora el 17 de septiembre, creo que el 11 y el 10 y el 11 voy a estar en la Feria del Libro presentando la nueva edición de Un crimen argentino. El 17 de septiembre voy a estar leyendo poemas con Sandra Corizo en la Sala Labardén. A mí no me hace ningún ruido. Yo sé que en mi entorno no lo pueden creer, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Hablabas hace un ratito sobre el género policial, ¿no? Que por ahí encontrás ahí algunos atractivos que no los encontrás en otras cosas. Y sobre todo, imagino también en la noticia policial. De hecho, bueno, el libro Un crimen argentino tiene que ver con eso. Y he escuchado, leído, no me acuerdo bien, que en algún momento dijiste, las sociedades se definen por su matar. Y estando un poco en Rosario, en la situación que se vive, digo, cada vez eso cobra más, más verosimilitud, ¿no? Sí, mira, es algo que se me ocurrió cuando tomé contacto con el caso, y en aquel momento, ahora lo volví a este tema, que yo lo lanzo como una hipótesis arriesgada, ¿no? Realmente es una hipótesis arriesgada. Yo digo que las sociedades se definen por muchas cosas, y también por su modo de matar. Para mí la desaparición de cuerpos en Argentina es un elemento muy fuerte y para analizar. Viene desde la colonia, no es que es algo que apareció. Tenés numerosos casos, ¿no? Los fusilamientos de la Patagonia, no sé, Mariano Moreno, los crímenes de la dictadura, los fusilamientos de José León Suárez. Es decir, hay una especie de constante, ¿no? Con el tema de desaparición de cuerpos. Y me parece que es algo para pensar. Creo que también hay algo ahí que creo que tiene que ver con la violencia política en la Argentina, que es un tema que también se puede rastrear en la literatura, que el libro fundacional de la Argentina, Hacia el Matadero, indica algo, ¿no? Y casi, te diría que si vos tenés que decir cuáles son los 4 o 5 libros más destacados de la literatura argentina, los 4 o 5 libros que elegís tienen que ver con la violencia política. De la literatura, ¿eh? Uh-huh. Pasás al Facundo, pasás a Martín Fierro, pasás a, no sé, Obvio, Operación Masacre, no sé, Recuerdo de la Muerte, puedo seguir. Digo, es para que pensemos un poco, ¿no? Es como que algo está diciendo.
si la mayor parte de los grandes libros de la literatura argentina hablan de la violencia política. ¿Y cómo pensarse por fuera de esa violencia? ¿A qué elementos recurrís? ¿A otros libros, a otros autores, a la música? Sí, mira, yo soy un gran consumidor de cultura, creo que eso me ayuda, soy un muy buen lector, pero me gusta mucho el teatro, tengo mi colección de vinilos acá, si me corre un poco lo vas a poder ver, mira, por ahí atrás están las bateas, tengo unas bateas, tengo el tocadisco, y sigo escuchando vinilos, sigo escuchando música, voy a escuchar conciertos, no sé, eso me ayuda bastante, me ayuda mucho, me desintoxica. Cuando llegué a Buenos Aires estoy en Buenos Aires hace 24 años ya, parece mentira. Eh, Siempre dije que lo malo de la ciudad era que es una ciudad muy monstruosa, es como muy hostil, eh, pero a su vez tiene una cantidad de cosas que pasan todo el tiempo, y a mí, que soy un gran consumidor de cultura, siempre encuentro algo para hacer, siempre encuentro a alguien para ir a escuchar, a alguien para ver, o porque voy a escuchar a un poeta, o porque voy a ver teatro, o porque hay una muestra. Es como que eso es como que me aliviana bastante toda esa otra carga de hostilidad que tiene la ciudad. Así que en general matizo bastante, ¿no? Los días ya escribir literatura a mí me descansa. Tengo amigos que me dicen, ¿cómo puede ser con lo que laburás que producís tanto, que escribís tanto? A pesar de que, insisto, no es tanto. Y yo le digo, lo que pasa es que, qué sé yo, si ahora yo me quedo, si yo sé que no tengo noticiero esta noche, me quedo de 4 a 8 de la noche, 9, escribiendo. Y para mí no es, si bien es un trabajo, a mí me descansa porque me divierte mucho, la paso bien. La paso bien, también la paso bien haciendo radio, pero igual la literatura es otra cosa, ¿no? Pero es una necesidad. Digo, capaz que hay personajes de tus novelas que no te dejan descansar, que no te dejan en paz. No, eso sí pasa, sí. Ahora tengo un personaje paraguayo que no entiendo por qué, se me ocurrió que en mi última novela hay un personaje paraguayo que es muy importante, ya me hizo viajar a Paraguay, ya me hizo leer como 4 libros, ahora estoy trabajando con una escritora paraguaya que está acá en Buenos Aires, que me está ayudando con la voz, y tengo un amigo que me dice, ¿por qué no la convertís en Argentina y se terminó? Y yo le digo, porque no quiere, porque es paraguaya, viste que te pasa algo rarísimo con los personajes y se resiste y encima cada vez iba a ser algo marginal y se convirtió en el personaje de mi libro. Y digo, ¿qué hago con una paraguaya acá? Pero bueno, tiene esas cosas, las novelas tienen esas cosas, los personajes a veces tienen una dinámica muy singular. Bueno, Mariano Márquez está en mis 3 primeras novelas. La que estoy terminando ahora de corregir es la primera novela de mi producción que Mariano Márquez no aparece. Aparecen las 3 novelas. Hay muchos que no lo notan, los que leyeron las 3 sonríen, porque tampoco es que les moleste, podés leerlo así, pero siempre aparece. Y evidentemente es un personaje que me costó soltar. Me decía Claudia Piñeiro la vez pasada, me dice, es muy divertido, me dice, porque en general los personajes que van pasando de novela a novela son los buenos, los héroes, los detectives, la saga que se... Vos hacés pasar a un personaje con un nivel de amoralidad feroz, y es como que está ahí, aparece. Yo me imagino que el lector dirá, ¿otra vez Mariano Márquez acá? Bueno, sí, en la última no está, por suerte. ¿Y cómo es que te surgen los temas? ¿Cómo se te presentan esos personajes que tienen tanta presencia justamente? Hablábamos un poco, bueno, de nutrirse quizás de hechos reales, de las noticias mismas, pero ¿cómo se te despierta una idea de decir, bueno, acá hay material para una historia? Bueno, aquella primera vez me advirtió, a mí me interesaba el tema, pero me advirtió Tomás Eloy Martínez. No, después voy mirando, me aparecen cosas, o yo juntos, soy como una especie de predador. Yo creo que la mayoría de los escritores operan igual. Yo a veces estoy en un bar y estoy escuchando una conversación y me interesó y me la guardé y ¿Qué lo haces? ¿Te la registré. anotás en algún cuadernito? Sí, muchas veces las anoto. Después muchas cosas que quedan en la nada. Se me ocurren ideas de cosas que después quedan archivadas, las retomo con el tiempo. Pasa un juego. Hay mucho material, como estoy tan en contacto con la realidad también, ¿no? Estoy muy atento a cosas que aparecen. Por ejemplo, No pidas nada, mi última novela, que ahora les cuento que la compró una productora española para una serie, vamos a ver si se concreta. Surge porque leí un pequeño artículo de Eugenia Sicabo sobre el silencio, y ella ya hablaba de los represores que se habían suicidado.
Esto fue en el 2015, 2016. Y yo en principio dije, uy, esto puede ser una nota periodística. Ella lo tocaba muy cortito en una revista literaria. Después pensé, digo, uy, averigüé, sí, había por lo menos 4 o 5 represores que se habían suicidado. Y bueno, y a partir de ahí, después cuando empecé a avanzar, digo, esto es una novela. Y no me importa si, que ya para mí había una organización, ya había alguien que los forzaba a suicidarse, y bueno, y esto empieza a crecer, crecer, y de pronto es así el proceso. De pronto una pequeña idea, un disparador, te permite construir una historia o te entusiasma, y sobre todo los personajes empiezan a andar, ¿no? Que eso es lo que suele ocurrir. Yo a veces cuando estoy trabado digo, uy, no sé, tengo a alguien que, digo, no quiere salir de la casa, digo, yo no lo puedo sacar de tal lado, y no quiere, no quiere, no quiere. Yo lo pienso un poquito así, quizás es una fantasía, y de pronto sale, y digo, bueno, al fin, yo no le estaba abriendo los lugares para que pudiera salir, qué sé yo. Son procesos un tanto misteriosos. No tengo, sí, a ver, misteriosos en ese aspecto, pero después trabajo. Es sentarte y sentarte, porque si no te sentás, es imposible que aparezcan las variantes, las ideas, o incluso la imposibilidad, pero te tenés que sentar. Hablando de tus libros, quiero correrte un poquito de uno de ellos, un poco de la literatura, y sobre un libro que leíste que me gustó mucho, que leí, tuyo que me gustó mucho, que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, en donde hablaste con distintos periodistas de diferente generación. ¿Qué es lo que más te preocupa del periodismo actual? ¿El periodismo click? No sé, lo digital, lo que sea cierto. Mira, ese es un libro de la pandemia, le llamo yo, porque en realidad me contactó, yo suelo publicar en Penguin hace 20 años, de hecho, de Un crimen argentino, que ahora se reeditó, sigue siendo Alfaguara, Penguin, pero tengo un amigo que es Raúl Carioli, que dirige Prometeo, que es una editorial académica prácticamente, que se dedica a las ciencias sociales, y él me llamó un día porque yo había dicho algo sobre el periodismo en la radio, y me dice, estoy cansado, hace años que te escucho protestar con cómo se hace periodismo. Me dice, ¿por qué no escribís un libro? ¿Por qué no armás un libro? Y me quedé pensando un poco y después me pareció que era interesante. Primero porque me siento también cerrando una etapa con el periodismo, ¿no? Ya son muchos años y digo, bueno, quizás es un aporte que puedo hacer. Y después pensé que no, si lo hago yo es como, también me parecía medio raro, ¿no? Medio egocéntrico. Digo, ¿por qué no juntar a lo mejor 10 voces y elegir 10 personas que toquen 10 aspectos distintos de lo que yo creo es una crisis fenomenal que vive el periodismo? Porque es múltiple, siempre hubo crisis en el periodismo, pero esta vez es multicausal, es decir, es impresionante porque tenés todo el tema del cambio tecnológico, todo el tema precarización, los grandes grupos asumiendo, comprando medios, el concepto de verdad, las nuevas formas de periodismo, los algoritmos, el periodismo click. Bueno, me pareció que era valioso poder, los periodistas empresarios, que otro fenómeno nuevo. Me pareció que era interesante poder hacerlo. Por suerte lo pude armar rápido porque elegí no sé, 10, 12 personas, solo una persona me dijo que no. Los demás son todas las personas que yo elegí para que tocaran esos temas, así que se me hizo bastante sencillo y estoy contento porque nada, se está discutiendo en las facultades. De hecho, yo mismo, cuando me invitan, voy a las facultades a charlar, a discutir, a debatir. La hipótesis del libro es que se puede hacer bien nuestro laburo, que, no, que la mala praxis no es la regla. Se puede trabajar bien y te puede ir bien haciendo las cosas correctamente. Entonces, bueno, ese fue un poco el disparador. El libro además tiene un mapa de medios que me parece valioso, actualizado. Creo que hace un aporte. Pero vos me preguntabas otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa del periodismo actual? Eso. No, bueno, el motivo de mi ensayo dentro de sus ensayos es el desapego a la verdad de los hechos, que dejó de ser importante la verdad. A mí me impacta porque yo vengo de una época donde vos, no sé, no podías usar un condicional, el jefe de redacción te decía, no, flaco, anda, ¿qué podría? Decime si se puede, no se puede, no podías, no sé, manipular un hecho de ninguna manera, no publicar información rigurosamente chequeada, y de pronto que eso se haya roto, ese contrato, a mí me impacta, que de pronto sobre un mismo hecho, porque sobre un mismo hecho siempre hay miradas distintas, los hechos son objetivos, las miradas son subjetivas, no se puede pedir que La Nación y Página 12 cuenten de la misma manera algo que pasó. Pero lo que cambió, y a mí me impacta, es que
el hecho es modificable. Es decir, ya no importa si algo que cuento es cierto o es verdad. Importa si lo que cuento afecta al otro, a mi enemigo. Porque los medios han entrado en la pelea política de una manera muy abierta, muy fuerte, y a mí me parece que ahí se rompió algo que va en desmedro del consumidor de información, esencialmente, ¿no? Creo que eso ha degradado los productos periodísticos. Igual, insisto, no es que me sienta el dueño de la verdad, haga un aporte a que discutamos y a que debatamos cuál es nuestro rol como periodistas en ese desajuste, porque también hay responsabilidad de los empresarios, hay responsabilidad de la política y hay responsabilidad de los consumidores de información. Porque si, volviendo a Tomás Eloy Martínez, que yo lo comento eso, Tomás Eloy Martínez hace 40 años escribió que cuando en su decálogo de periodista, que cuando un periodista hacía las cosas mal, afectaba a su nombre. Fundamentalmente se perjudicaba a sí mismo. Ahora vos ves que hay periodistas que hacen cosas horribles, que cobran guita por izquierda, que manipulan información, que no son rigurosos, y les va fenómeno. Algunos se han hecho millonarios en los últimos años y están en el prime time. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó, porque antes si vos hacías esto, tenías un descrédito asegurado, y ahora no. Y hay múltiples razones por las cuales ahora no. Y entre otras, para no aburrirlos, me parece que tiene mucho que ver con el consumidor. Que la mayoría de la gente no va a buscar información, sino va a confirmar sus prejuicios. Entonces, hay un porcentaje que es pequeño, atención, es pequeño, estamos hablando de 2-3 puntos de rating en general, esos productos, pero gente que es como que se mueve como una hinchada. Y la hinchada solo quiere que su equipo gane, no quiere saber la verdad. Y creo que eso está pasando y fomentando un nuevo modo de hacer periodismo para la hinchada, como llamo yo. Y pensando en esto del periodismo y recordando tu antología de poesía que salió hace poco por Lumen, Lengua Sucia, estoy pensando un poco ahí, hubo un juego en tu rol de poeta con tu rol de periodista al hablar de lengua sucia. ¿Qué sería la lengua sucia y cuál sería, no sé, una lengua limpia o una lengua habilitada? Sí, a mí me gustó la idea de lengua sucia porque me parece que la lengua de la poesía y de la literatura es más sucia que supuestamente, ¿no? Que la lengua de la literatura, perdón, del periodismo, me gustaba la idea de que la lengua sucia sea el emblema. Y además, como yo tengo algunos libros de mi época más de juventud que tienen que ver con el erotismo, que tienen mucha ironía, digo, bueno, en el fondo yo tengo una lengua sucia, una lengua bastarda, mestiza, una lengua que tiene que ver con eso, que tiene que ver con... Suelen decirme, los que analizan algo de mi poesía, cariñosamente, por cierto, hay quien no lo hace, que tengo esto de mezclar la cita culta. Me dice, vos sos alguien que ha leído mucho, metés la cita culta, pero metés también lo popular. Yo tengo un acercamiento a la poesía que viene mucho por los poetas del folclore, y uso mucho también el código popular, el humor. Entonces, bueno, digo, sí, es verdad, tengo una lengua ahí que no es una lengua académica, muy etiquetada, muy refinada, y me gustó esa idea. Y tenía ese librito, porque en el fondo la antología tiene un libro inédito, que es Lengua Sucia, que tiene unos 20, 22 poemas, y mi editora me dijo, bueno, vamos a aprovechar que tus libros, como los libros de la mayoría de los poetas, están desaparecidos o perdidos, hagamos una antología. Y bueno, ahí surgió esta antología, que además ahora se ha reeditado, por suerte. Yo no lo puedo creer que haya gente que lea poesía, no lo puedo creer y me alegra. Has hecho con Sandra Corizo acá en Rosario, bueno, has venido, El amor muerde, donde había una fusión de música, bueno, recién nos mostrabas tus vinilos y poesía. ¿Por qué no podrías estar sin escribir poesía? ¿Qué es lo que te da, que no te aporta otro género? Porque lo siento como algo inevitable, si aparece, yo no sé, es como algo que te aparece, que viene, que sabes que es así, que es un poema y no es otra cosa, es una nube y no hay duda, diría la canción. Y además, bueno, yo suelo estar en contacto con muchos músicos. Ahora estuve grabando un video con Ramiro Brevalla, yo hago un texto en el medio de una canción, pero aparte participo del video. Estoy muy cerca de los músicos en general. De hecho, con Sandra hacemos la segunda parte del Amor Muerde, que se llama Te amaré nunca más, que tiene que ver con rupturas, son todas rupturas de relación.
hacemos una especie de gran antología de despedida, de ruptura de pareja. Y lo estrenamos el 17 de septiembre en la Sala Labardén, en Rosario. Como los dos somos rosarinos, dijimos, ¿dónde arrancamos? Estos espectáculos, de hecho, El Amor Muere se hizo 4 años. Sabemos que lo vamos a hacer mucho tiempo, pero que tiene apariciones, no sé, una vez por mes. Tenemos que coincidir los dos en Buenos Aires o tenemos que coincidir los dos en Rosario. Pero esta vez además tiene una dirección y tiene videos y es una apuesta un poco más alta, más fuerte que la de Amor Muerde incluso. No sé si te contesté. Reinaldo, esto se llama Club de Lectura, no puedo no preguntarte por qué es lo que estás leyendo, qué de eso que estás leyendo o que leíste en el último tiempo nos recomendaría. Mira, estoy leyendo a un escritor que no había leído, que justamente, mira, te comenté Ramiro Abrevaya, su padre se llama Gustavo Abrevaya, es un muy buen escritor de policiales. Estoy leyendo un libro que se llama El Criadero, que está realmente muy bien, muy bien. Pero después, ¿qué más? Tengo cosas sueltas. Me entusiasmé con una antología de Luis Lucci, que es un poeta un tanto olvidado. La Biblioteca Nacional, estoy viendo para acá porque creo que lo tengo acá. La Biblioteca Nacional acaba de editar 2 tomos de su poesía. Sí, mira acá, me quería acordar del título. Ya veremos qué hacer con los crepúsculos. 2 tomos de Luis Lucci, muy interesante. Y todavía no terminé, que lo empecé a leer, el libro de Cristian Alarcón, que ganó el premio Alfaguara. Así que estoy, bueno, por ahí. Pero suelo tener varios libros, sobre todo con la poesía, estoy todo el tiempo abrevando en libros de poesía. Yo leo bastante poesía. Y siempre estoy con una o 2 novelas, más allá de lo que leo para lo que tiene que ver con la escritura. Leí un libro de Sergio Vicio que me encantó, que es un escritor que me encanta, que se llama Perdidos, un libro chiquito, es el autor de Rabia, gran escritor argentino. Leí algunos escritores argentinos que me han gustado mucho estos últimos tiempos. Guerra, se escribe Guerra, de Jean Mer, me encantó. ¿Qué más? Bueno, nada, pero leo bastante a mis colegas, leo bastante. ¿Rosarinos? No, Rosario también, no hago distinción, no hago distinción. Lo que me llega lo leo, no. A veces no me llega tanto material de allá y me llega más material de acá, pero estoy bastante abierto. No me alcanza el día para leer, antes leía mucho más. Una de las cosas que más lamento es no tener el ímpetu que tenía allá por los 17, 20 años, 25 años, no sé, leía 2 libros por semana, 3. Ahora con suerte leo, no sé, 1 o 2 libros por mes. Y bueno, algunos dicen, no, tiene que ver con la actividad, puede ser, pero también tiene que ver con las pantallas, ¿no? Las pantallas te aparecen y uno queda bastante conectado y son un enemigo en un punto para la lectura, qué sé yo. ¿Hay Pero debería leer más. algún Sí. escritor o escritora o algún que no leerías o algún entrevistado, alguna persona, algún personaje que no le harías alguna entrevista? Sigo hablando también en una época en la cual a veces se cancela a gente muy rápidamente, se la cancela y se la rehabilita con igual de rapidez. ¿Habría alguien que no leería? No, la verdad que no, qué sé yo. Yo admiro a Vargas Llosa y estoy en las antípodas de su pensamiento ideológico. Uno de los escritores que a mí más me interesan o por lo menos cuyos libros más me impactaron, son los de Céline, Luis Ferdinand Céline, y está acusado de nazi, qué sé yo. La verdad que no, yo no cancelo a nadie, leo, trato de rescatar el valor de la literatura. Me gusta mucho el policial, así que soy de leer policiales. No sé, leo, tengo cierta relación con Arturo Pérez Reverte y suelo leer sus libros, obviamente, cada vez que salen. Pero no me gusta la idea de la cancelación. Me parece que, sé yo, la gente lee lo que quiere, los libros se sostienen y perduran solo si son leídos. Así que no, esto de cancelar a alguien por lo que piensa, la verdad que mira, siempre pienso que las obras son mucho mejores que las personas. Las personas, qué sé yo, no sé, Picasso no era tan buen tipo y Hemingway se comportaba muchas veces como un patán, pero son escritores extraordinarios. ¿Qué te vas a dejar de leer algún escritor o alguna escritora por
porque te cae mal, qué sé yo, porque no te gusta lo que dijo sobre la coyuntura, y bueno, te lo perdés. La verdad que el perjudicado sería uno mismo en ese caso, ¿no? Reinaldo, muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer hablar con ustedes, me encanta que tengan este espacio, ojalá que lo sostengan, y bueno, y ojalá que nos veamos en la Feria del Libro de Rosario o en el Labardén cuando vayamos con Sandra. Muchísimas gracias, Reinaldo. Esto fue Club de Lectura.